estamos a una semana después de la gran tragedia y desgracia de México, que fue el que Morena, PT y Verde ganaran la mayoría de las elecciones y que Claudia Sheinbaum se convirtiera en la siguiente presidenta de México. Igual que Clara Brugada y Morena en Yucatán, y sobre todo la mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero no alcanzaron el plan C realmente. Les faltaron 2 senadores en la Cámara de Senadores para alcanzar el plan C. No lo alcanzó, están a punto. Primero que quede claro que no logró el plan C López Obrador. Bueno, lo que quiero comentar es que el hecho de que Morena haya continuado su aumento de poder y de lugares que gobierna, no quiere decir que el gobierno de López Obrador y de Morena hayan sido buenos. Fueron pésimos. Lo que fue muy astuto y muy hábil fue la campaña política en este 2024 y las campañas políticas que ha ganado Morena y sus aliados en este sexenio. Eso es diferente. Parecería que una cosa va de la otra, no forzosamente. No porque ganó Morena la mayoría, quiere decir que Morena es mejor que los otros gobiernos y partidos. ¿Por qué? Primero porque la elección que ganó Morena, que ha ganado Morena en este sexenio, ha sido todo ilegalmente, con fraudes, con múltiples trampas y con muchas violaciones a la ley. Y en este 2024, otra vez López Obrador vuelve a ganar algo que no ganó legalmente, porque López Obrador nunca ha ganado una sola cosa legalmente. Todo ha sido con abuso de poder, principalmente mentiras y manipulaciones, con fraudes y violando la ley. Pero como es un hábil, un mañoso político, sabe violar la ley y zafarse de las consecuencias de violar la ley. Iba a decir, no fue fraude si ganó por muchos votos Claudia Sheinbaum. No, el fraude no está en la votación, en la cantidad de votos. El fraude está en cómo se llegó a votar, cómo se llegó al momento en que la gente votó. ¿Cómo? Con fraude electoral descarado. Lo digo rápido porque lo he dicho en otros videos. Primero porque el presidente se metió deliberadamente y descaradamente en todos los procesos electorales, favoreciendo a su partido Morena, lo que es un delito electoral, pero descaradamente. Segundo, porque el abuso del dinero del erario público para las campañas de Morena fue brutal. Entonces nunca ganaron nada legalmente, todo se lo robaron. ¿Por qué? Porque había un promedio de por cada mil carteles o lonas o bardas pintadas a favor de Morena, yo creo que había una proporción de 1 de la oposición. 1000 a 1. Al menos aquí donde yo vivo, hasta diría que más.
veamos, tapizado, no había un espacio de 4 o 5 casas sin una lona, bardas por todos lados, pero por todos lados. Obviamente, tanto gasto en pintura, tanto gasto en lonas, tanto gasto en carteles, tantísimas lonas que cuestan porque son de plástico, así grandes como entre 100 y chiquitas, pero desde chiquitas a gigantes. Las chiquitas desde 50 a 100 pesos, se hicieron 1 millón, fácilmente, para en la Ciudad de México, pues, 50 millones de pesos de lonas para un candidato, no 50, pero no hicieron, pero pintas son muchos millones de pesos, muchos. Eso es robarse la elección, porque es dinero que no es de Morena, es del país, del erario público federal. Es un robo a la nación. También los tiempos de campaña. Sheinbaum ya hizo más de 4 años de campaña, realmente, con el famoso letrero "Es Claudia", que está puesto en bardas por todo el país hace más de 3 años. Es un fraude. El usar a los servidores de la nación, esas personas que andaban con el chalequito guinda. El traer el chaleco guinda era hacer campaña a favor de Obrador, de Morena, pero además repartiendo volantes por todos lados. O sea, la campaña de bots, o sea, fíjense, yo tengo mi Facebook. Antes del inicio formal de la campaña había muchos bots a favor de Obrador y en contra de Morena, y en contra de los candidatos del PAN, PRI, PRD, de Xóchitl Gálvez. Pero apenas inició formalmente la campaña y se inundó mi teléfono de bots de gente pelada insultando a Xóchitl Gálvez, inventándole fraudes, burlándose de él. Pero así se notó de inmediato. Eso es un fraude, amenazando los de Morena, amenazando a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales. Pero dentro de todo esa porquería que es un fraude, suficiente para que no valgan, o sea, para que digan que Morena no ganó nada y le quiten todos los triunfos y darle el triunfo al segundo lugar. Obviamente no va a pasar porque el primer fraude electoral que hizo el observador es poner en el INE, de presidenta del INE o secretaria, no sé cómo se llama el cargo más alto, a Guadalupe Tadei, una inmoral y corrupta obradorista, que todo le pasa. Y una de las muestras es parte del fraude electoral, estoy diciendo, es que no quitaron las conferencias mañaneras del observador, donde todo lo que hacía Obrador era campaña ilegal, descarada, malvada, contra la oposición y a favor de él. Otra muestra del fraude electoral es que el observador aumenta las pensiones, el dinero que les da a la gente, un poco antes de las elecciones, pero en forma descarada. Otra más, inaugura obras a poco tiempo de las elecciones. Habla de futuras obras, puro uso malvado del poder, del dinero, de todo, para robarse las elecciones a como dé lugar. A como dé lugar. Es un maldito delincuente. Entonces no ganó. Nunca ha ganado. Bueno, algo que hizo bien Sheinbaum es que elevó al PT y al Partido Verde en sus spots para que votaran por ellos. Porque Morena ya había llegado a un tope, ya no iba a votar. Pero hizo que votaran mucho por el PT y por el Verde. Y eso hizo que llegara al casi 60% de porcentaje.
sino porque hubiera estado como en el 45 y en lugar de PT y Verde, Xochitl Gálvez podría haber andado también por el 45 porque estaba muy peleada realmente la competencia. Esas encuestas tan altísimas que había a favor de Sheinbaum eran una farsa. Y ahora que ganó Sheinbaum con ese porcentaje, dicen que eran reales y que las otras eran falsas. No, lo que pasa está en que la estrategia que usó Claudia Sheinbaum de levantar la fuerza del PT y del Verde fue lo que marcó la enorme diferencia con Xochitl Gálvez, cosa que el PRI, PAN y PRD, por ejemplo, no apoyaron al PRD, pero lo más grave del PRI, PAN y PRD es que no levantaron su imagen, es que no dijeron lo que hizo mal López Obrador y Morena, que era tanto que con eso ganaban las elecciones. No lo hicieron. Yo se los dije, yo les puse un programa que tenían primero que levantar su imagen. Este país maravilloso lo hizo el PRI. Lo hizo el PRI y el PAN también. Maravilloso. Educación gratuita, atención a la salud gratuita, el seguro social, el ISSSTE, Infonavit, un montón de cosas, nunca acabaría. Pero no levantaron la imagen, fueron unos tontos. Y Morena, sí, Sheinbaum fue muy inteligente. O sea que no ganó López Obrador, que les quede claro. Ganó Claudia Sheinbaum y les voy a decir por qué. Porque la imagen de López Obrador ya estaba casi fracasada. Ya no votaron por Obrador, aunque dicen que votaron por Obrador. No fue por Obrador, fue por Claudia Sheinbaum. Por la campaña tan inteligente que hizo. Tan ya no estaban con Obrador, que la marea rosa, esa que Xochitl Gálvez, de los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, hizo, fue exitosísima. Las manifestaciones más grandes que se ha hecho en la historia de México fue esa. Y en 100 ciudades, en 20 ciudades del extranjero. Por eso pensaban que Xochitl Gálvez iba a ganar. Y podía haber ganado. Pero la última etapa de la campaña, los spots de Claudia Sheinbaum, levantando al PT y al Verde, fueron los que le dieron el triunfo. ¿No se han dado cuenta, verdad? La pereza del PRI, PAN y PRD de no hacer lo que tenían que hacer y dejarle todo a Xochitl Gálvez o todo a Santiago Taboada, no les funcionó. En cambio, Claudia Sheinbaum sí levantó al Verde y al PT. Y ahí estuvo la diferencia. Si no hubieran quedado empatadas, pero el que el PT y el Verde crecieran tanto fue la victoria de Claudia Sheinbaum. De Claudia Sheinbaum, repito, no de Obrador, que Obrador no se siente al triunfador. Porque que no diga que la gente quiere que siga la transformación, no quieren que siga la cuarta transformación, que para empezar no existe una cuarta transformación. Pero no quieren que siga el gobierno de Obrador. Votaron por lo que es Claudia Sheinbaum, por lo que propuso. Bueno, entonces lo que quiere decir es lo siguiente: no crea que porque ganó Morena, su gobierno de Obrador fue bueno, fue el peor. Fue el peor en el tratamiento de la salud. Hasta México perdió 4 años la esperanza de vida, que es lo que mide el éxito en la salud, en la atención a la salud. En la educación fue pésimo. El gobierno de López Obrador, que en la prueba PISA, que es la prueba internacional que mide el aprovechamiento académico de los estudiantes en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora o gramática, México cayó enormemente. Fue un fracaso. En el ataque a la corrupción fue un fracaso total. México pasó a ser de los 5 países más corruptos del mundo con López Obrador. Y antes no estaba así. En el ataque a la delincuencia fracasó enormemente, empoderó a las bandas del crimen organizado. Y ahorita todo el territorio mexicano
está sometido a los delincuentes que piden derecho de piso, que matan tanta gente. En la delincuencia, el número de homicidios fue el más alto que en todos los secciones anteriores. Es más alto que sumando los muertos de Calderón y los muertos de Fox. Los de Obrador son muchos más. La cuestión de la deuda, que no le iba a aumentar, la aumentó más que todos. Brutalmente, es una deuda espantosísima que aumentó el observador. En el nepotismo, que no ayudara a los cercanos, hizo millonarios a sus hijos con pura corrupción. No puedo entrar en detalle porque sería muy tardado. En la opacidad, o sea, la falta de transparencia fue brutal. Por eso quiere quitar al INAI, porque es el Instituto de Acceso a la Transparencia y la Información. ¿Y por qué la hizo Fox? En la inflación, de las más altas que ha tenido México. Al norte. ¿Qué quiere decir? Todo está carísimo. Aunque les den pensiones a la gente, no les alcanza, porque la inflación es muy alta. El desempleo, hay más desempleo, pero la forma en que maneja Obrador las cosas da la apariencia que no hay desempleo. ¿Saben por qué? Porque aumentó el ambulantaje muchísimo. Los países pobres se caracterizan por tener pura economía informal. O sea, un montón de puestos, de tacos, de calcetines, de todo, de trastes. Esa es la economía informal de los países pobres y Obrador la aumentó muchísimo. Cuando fue jefe de gobierno la aumentó al 400%. Yo creo que ahorita la aumentó como al 1000%. ¿Por qué? Porque los países que progresan económicamente nada más tienen empleo formal. ¿Qué quiere decir? Trabajan para empresas e instituciones grandes y afamadas y aseguran su bienestar, su seguridad económica. En la diplomacia Obrador fue pésimo, es el presidente que más se ha peleado con todos los países que ha podido, porque Obrador se pelea con todos, es el hombre más conflictivo de la historia, porque es un psicópata, un enfermo mental. No defendió la soberanía de México, hizo a México un país retrógrado, alejado del mundo, así que no digan que fue un fracaso. En la migración fue la peor crisis migratoria que ha tenido México, con López Obrador, descontroladísima. Y luego en derechos humanos, pésimo, pésimo, no hay derechos humanos en México. Bueno, si hay derechos humanos para los delincuentes, dictadores y terroristas. Es a los que Obrador los protege, balazos, aliados de los dictadores y de los delincuentes. Eso sí tienen derechos humanos, porque no le dice el Chapo Guzmán al delincuente mayor, don Joaquín, don Joaquín Guzmán. Entonces un fracaso en todo. Sus obras que hizo le salieron al triple de caras. El Tren Maya le salió al triple de caras, le iba a costar creo que 120,000 millones. Ya va a más de 400,000 millones de pesos. No es dinero que tiré en una obra, es dinero de los mexicanos. Tiro en la economía, es inepto, incompetente, tiró en el primer año 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Ha tirado dinero a la basura inmoralmente de los mexicanos como ningún presidente. Hizo que 1 millón de pequeños negocios fracasaran por no apoyarlos en la época del COVID. Entonces es el peor presidente. ¿Que da pensiones? Sí, pero no es el único presidente que ha dado programas sociales. Todos los presidentes han tenido programas sociales. Peña Nieto tenía 82 programas sociales. Uno de ellos el de comedores comunitarios, que le daba de comer gratis a la gente humilde. Vicente Fox tuvo programas sociales, uno de ellos los pueblos mágicos, que apoyaron el nacimiento y el crecimiento de los pueblos mágicos, que lo hicieron un éxito turístico mundial,
por lo cual México se convirtió en la quinta economía, el quinto país en éxito turístico con Vicente Fox. Entonces, Obrador fracasó en todo. Más delincuencia, más pobreza, aunque diga que no. Habla de que un éxito económico falso. El crecimiento económico con López Obrador fue el más bajo en los últimos 6 sexenios. ¿Por qué? Porque el PIB en el PIB promedio anual sexenal con López Obrador fue del 1%. El más bajo porque con Peña Nieto fue 2.5, lo dejó en... Con Felipe Calderón fue como del 3.5, con Vicente Fox fue igual del 3%, con Ernesto Zedillo se disparó hasta el 4%, y con Carlos Salinas llegó hasta el 4.6, 7, 4.8%. Y fue el peor año económico con López Obrador, México. Que aumentó el salario, pues sí, pero aumentó la inflación. ¿Qué quiere decir? Que ganan más, pero les alcanza menos porque todo está más caro. Que el aumento del salario al 100%, como nunca. Pues sí, pero la inflación está como nunca, todo está al 100%, al 1000% más caro. Entonces, ¿cuál es el éxito? Pero además, aumentando el salario, perjudicando a las empresas privadas, que ya se fueron muchas de México, ya fracasaron. Pero Obrador, hablando de que un país honesto y corrupto, honesto como él, Obrador es el más corrupto. Para empezar, es un asesino, asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia, y es el mayor asesino de México por COVID, por delincuencia, por falta de medicamentos, por masacres, por desaparecidos, por el crimen organizado, mayor cantidad de homicidios, es el mayor asesino, pero es corrupto, es el más corrupto. Aumentó la corrupción, ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, en el primer año aumentó el 50% la corrupción de Obrador a la que tuvo Peña Nieto, pero ya World Justice Project, una agencia internacional, dijo que en México aumentó la corrupción brutalmente con López Obrador. Y principalmente, por ejemplo, algunos casos: Ana Guevara, Zoé Robledo, Ramírez García, hijo de Fox, Ackerman, Carlos Lomelí, Felipe Obrador, el caso de Segalmex, que es la corrupción más grande que ha existido en los últimos 50 años, Notimex, el INDEP, bueno, los hijos de Obrador, el mismo Obrador, María Luisa Alcalde, Delfina Gómez, todo es corrupción. Pues en muchos casos comprobada toda la corrupción que estoy diciendo de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque él desde que era estudiante fue corrupto, se plagió su tesis, se sabe que plagió su tesis. Y a mí no me consta, pero hay mucha documentación de eso. Como trabajador, antes de ser político, era corruptísimo. Trabajaba en 2 lugares, pero en uno cobraba sin trabajar. Conflictivo siempre, y su mayor fracaso es la pérdida de la paz. Puro odio y división entre los mexicanos por culpa de Obrador. Entonces, no crean que ganó Morena porque fue exitoso Obrador en su gobierno y quieren que siga Morena. No, es porque les va a seguir regalando dinero, pero fastidiando al país. Pero lo más importante, lo más grave, es que regala dinero para implantar su dictadura. ¿Qué quiere decir? Que va a borrar al Poder Judicial, ya casi lo borró en estos sexenios, al poder Legislativo. Por eso hizo todas las estupideces que hizo. Pero va a implantar su dictadura. Y ahí, la dictadura comunista que va a implantar, en la dictadura comunista no hay periodismo,
No vas a poder leer un periódico de lo que pasa en el mundo, no va a haber. No hay seguridad en tus bienes inmuebles, te pueden quitar tu casa. Si tienes 2 casas, seguro te quitan una. Si tienes un negocio, una empresa, te la van a quitar, porque en el comunismo no hay propiedad, no hay empresas privadas, no hay negocios ni empresas grandes, todo es del gobierno, te la van a quitar. Te van a quitar tu libertad, ya no vas a poder estudiar lo que quieras, nada más lo que el gobierno diga. Ya no vas a poder trabajar en lo que quieras. El gobierno te va a poner a trabajar en lo que quieras, hasta como esclavo, pero no en lo que quieras tú. No vas a poder ir a pasear a donde quieras, porque las dictaduras comunistas no aceptan la influencia de otros países. Y si te vas a viajar a Francia, a Estados Unidos, traerías ideas norteamericanas y francesas. No le conviene. Te van a quitar todo. Y es el más... y es un dictador porque a la fuerza ya empoderó al ejército y hizo un gobierno militarista, no militarizado, militarista. Es una dictadura militarista. ¿Qué significa eso? Que al estilo de las dictaduras militares, el dictador te va a imponer todo a través del observador o, en este caso, Claudia Sheinbaum. Entonces, ya te fregaste, mexicano, ya te fregaste. Mexicano, ya te fastidió López Obrador. Al votar por diputados y senadores de Morena, PT y Verde, te fregaste. Vas a perder todo. No de momento, no creas que mañana, el primer mes de gobierno de la dictadura obradorista a través de Sheinbaum, te quitan tus cosas. No, es gradual. Y te van a quitar tus creencias, ya no vas a poder ir a la iglesia. ¿Saben qué hizo la dictadura comunista en Rusia con Stalin? La primera decisión que tomó fue destruir los templos cristiano-católicos. ¿Sí? Allá no, en las dictaduras comunistas no existe la religión. Entonces, mexicano, que estabas muy contento alabando al mayor asesino, al psicópata López Obrador, al anticristo Obrador, alabándolo y festejando, no sabes lo que hiciste, ya te fregaste, ya vamos a entrar a la dictadura comunista y nuestro destino va a ser negro, poco a poco, en pocos años, de todos modos. Vas a ser un hombre mediocre, sin aspiraciones, porque en el modelo neoliberal, la gente aspira a tener su buena posición económica, a tener muchos estudios, a viajar al extranjero, a llevar una vida elegante. Es bonito, para Obrador es un pecado. Ya perdiste eso, vas a ser un jodido pobre como todos, porque ahí no hay desigualdad, todos son iguales de jodidos. Vas a vivir de una pensioncita sin explotar tu potencial. No vas a poder hacer nada, vas a ser un mediocre, mantenido, pero esclavizado y reprimido por un gobierno, una dictadura comunista que te va a quitar todo, te lo digo sinceramente. Creo que habría la posibilidad, amigos que me están oyendo, y Claudia Sheinbaum, dale un giro a esto. Tú ganaste por el apoyo de Obrador, eso todo el mundo lo sabe. O sea, tómalo así, te aprovechaste del fraude electoral que generó López Obrador y tú subiste y llegaste a la presidencia. Está bien, ya llegaste. Pero parece ser que tú no eres tan demoníaca como el demoníaco, el endemoniado, psicópata, esquizofrénico, narcisista, paranoico, narcodictador, corrupto, asesino, delincuente, descarado, cínico, vengativo, venenoso López Obrador. Parece que represor, parece que tú no eres así. Parece retrógrado, porque odia la ciencia. Y es un ideologizador idiota.
quiere que nada más sigan a sus ideas estúpidas comunistoides. Bueno, Claudia Sheinbaum, parece que tú no eres así, pero demuéstralo. Sepárate totalmente del observador y no pongas, que Obrador ya no exista, ni él, ni sus hijos, ni nadie. Que no te ponga un gabinete, tú eres la presidenta y vas a salvar a México. Después de la desgracia que nos provocó que tú le ganaras a Xochitl Gálvez, o sea, le robaras con un fraude, no con los votos le ganaste, sino con un fraude en el proceso electoral. Nos desgraciaste la vida al hacer que perdiera Xochitl y que el PAN y PRI perdieran casi todo y que el PRD perdiera eso. Al menos reivindícate, valora. ¿Tú crees que es bueno que dañen al INE, que es la mejor institución que ha existido? Es reconocida mundialmente. Ningún país tiene un INE como México tan excelente, que garantiza victorias como la que tú tuviste. El Tribunal Electoral lo va a quitar. Ya no va a haber una justicia en los procesos electorales. La Suprema Corte de Justicia la va a dañar. Ya no va a haber alguien que le diga a una autoridad, usted no puede hacer eso. Pueden aparecer muchos Calígulas que pongan como secretarios de Educación Pública a su caballo, y ya no va a haber una Suprema Corte de Justicia que le diga, presidente, no puede poner a su caballo porque nada más se puede poner a personas en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no va a haber quien se lo diga. ¿Me entiendes? Tú no debes apoyar esas medidas. Y habla con los legisladores, con los diputados y senadores nuevos. Diles que no voten por estas medidas destructoras de México, destructoras de la democracia, destructoras del progreso. Yo pienso que tú eres progresista, que tú eres más humana, que tú eres democrática, creo eso. Bueno, llegaste con Obrador, no eres democrática, pero creo que tienes la semilla de la democracia y podrías darle un giro a tu gobierno y decir que no eres cuarta transformación, que no eres el segundo piso de la cuarta transformación. Niégalo, dilo, ya no soy el segundo piso de la cuarta transformación. Y no hubo otra cuarta transformación, fue el gobierno de López Obrador, simple y sencillamente. Este es un nuevo gobierno y nada de la corrupción, de la delincuencia, de la dictadura de Obrador que entra a tu gobierno. Vuelve a ser un presidente ajeno a López Obrador, ajena a López Obrador. Por favor, te lo pedimos, ya olvidémonos de que somos del PRI, del PAN, del Morena, olvidémonos de eso. Pensemos en el bien de México, no en ganarle a otros, no que un grupo le gane a otros, eso es egolatría, eso es maldad, eso es dictadura. No ganarles sino que sean las mejores medidas para México. Y ninguna de las iniciativas de López Obrador para las reformas a la Constitución, ninguna es mejor para México, son perjudiciales. Por favor, Claudia Sheinbaum, sé demócrata y rechaza a Obrador en su trabajo, en sus ideas. No como persona, puede seguir siendo su amiga. Rechaza a Obrador, que nada de lo que él te diga lo hagas, no hagas nada. Y regresa lo que ya era en México bueno, regrésalo. Y quita lo que está mal. Es más, te aconsejo una cosa. Deja de hacer el Tren Maya y deja que en esa zona vuelvan a hacer la vegetación. Quita los tubos que estaban dañando los mantos acuíferos, dañándolos de óxido metálico, porque es la fuente del agua, de las especies biológicas de todo el sureste. Desaparece el Tren Maya, por favor. Sé presidenta de México, no seas una títere, como dicen que eres, del mayor narcodictador, asesino, corrupto y delincuente de la historia, que es López Obrador. Te encargamos eso, Claudia Sheinbaum, por favor. Gracias.